siempre agradecidos con el Señor por el privilegio de meditar acerca de su palabra para recibir esa dirección que necesitamos en todo tiempo. Quiero comenzar en esta tarde en el libro de Éxodo, capítulo 14, en su versículo 13. Mira la expresión tan importante. Recordemos que Dios ha prometido a su pueblo la libertad de la esclavitud, específicamente con el pueblo de Egipto. Y Dios ha preparado ya. Mira, el Señor nunca improvisa. Él todo el tiempo conoce y sabe el presente y el futuro. Entonces Moisés, el siervo del Señor, lo ha tomado y lo ha entendido de esa manera. Entonces, cuando están en ese momento tan preciso y difícil, viene la revelación de Dios a Moisés, y esta es su expresión. Mira, Éxodo 14, versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. No tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Mira, las promesas del Señor son tan impactantes en su momento, necesitamos escucharlas. Estamos en tiempos donde las autoridades se han desviado rotundamente de lo que es la voluntad del Señor. Y estoy convencido que aun cuando no le conozcan o digan no conocerle o nieguen la existencia de Jehová, el único Dios, verán en su momento la manifestación del poder de Jehová. Y Moisés se lo decía al pueblo: estén firmes, no tengan miedo. Si cada día las condiciones empeoran, cada día los momentos son más difíciles, pero mira lo que dice él: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Entonces, quiero comenzar en Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante, viendo a uno de los mandatarios en ese tiempo, el faraón propiamente, con quienes Dios tiene un propósito y planes. Es el que lidera, por decirlo así, un pueblo que ha sometido a esclavitud por 400 años al pueblo de Israel. Y él está a la cabeza. Y Dios va a tratar con él como lo hará en su momento, y lo está haciendo ya con las autoridades. Dios está tratando con ellos, aunque no lo crean. Vuelvo a ese punto. Aunque nieguen la existencia de Dios, verán su manifestación, y más les vale, por decirlo, que en verdad le reconozcan y se arrepientan y estén dispuestos a hacer su voluntad. Porque la dureza, por la posición, mira esto, por la confianza en quienes les respaldan, en su momento les hace tomar malas decisiones. Lo digo yo siempre: Dios tenga misericordia de ellos. Porque entonces, si vamos al ejemplo nuevamente de Faraón, Éxodo 5, versículo 1 en adelante, dice la palabra: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Mira su expresión. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es impresionante cuando se da humanamente la oposición a la verdad y a lo que es correcto delante de Dios. Porque sí suena en su momento tan fuera de, o tan en su lugar, de aquellos que dicen no conocer a Dios, o de aquellos que niegan la existencia de Jehová, el único Dios. Lo dice Faraón de esa manera. Mira esto. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora caminos de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Sabe también que o obedecemos u obedecemos. No hay otra opción. Entonces ellos dicen:
y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste, con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuirán nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávense la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Mira lo que dice. Esas son las intenciones. Muy bien, vamos a ponerles más trabajo, para que teniendo más trabajo no se ocupen de hacer lo que su Dios les manda hacer. Mira qué interesante. Así que si antes se les facilitaba de alguna manera el trabajo, ahora no. Ahora se empeorará, y al igual entregarán la misma tarea. ¿Sabes? En su momento así actúa el enemigo, poniendo tropiezos y estorbos para evitar realmente que busquemos y cumplamos con los propósitos de Dios. Entonces mira lo que dice Faraón: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Estamos en Éxodo 5, versículos 22 y 23. Escucha. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Mira lo que le dice Moisés: Señor, al parecer las cosas, en lugar de mejorar, empeoraron. ¿Sabes? Me gozo, porque todo tiene propósitos. El endurecimiento de Faraón tendrá propósitos de gloria para el pueblo de Israel. Por supuesto que desanima en su momento, y Moisés lo dice en ese momento: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Mira la oposición de Faraón, de la autoridad. Ahora bien, Éxodo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Mira esto. ¿Sabes que no hay nada oculto a los ojos de Dios? Si las condiciones empeoran, cada día son más difíciles, mira, cada día más intervención aún del diablo para atemorizar o para someter al pueblo, sobre todo al pueblo de Dios. Pero ¿qué debemos de hacer? Atemorizarnos, el saber o ciertamente fortalecer nuestra fe y que Dios tiene un propósito. Me goza siempre el hecho de saber que la palabra del Señor nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque todo tiene un propósito en el Señor. Entonces mira esto. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová.
Y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se las daré por herencia, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Mira cuando viene palabra de revelación en su momento. Pero el pueblo está ocupado, está afanado, está tareado por todos los quehaceres, los conflictos y las situaciones tan difíciles en las cuales estamos viviendo en este momento, en este tiempo. Hay desánimo, pero sabes, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, aquel a quien Dios le ha revelado su palabra y su presencia, debe de mantenerse firme. Porque mira esto. Éxodo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no les dirá, no los oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Mira su promesa. Él dice, yo prometí sacarlos y saldrán. Pero yo endureceré el corazón de Faraón. No va a ser tan sencillo. Escucha esto. ¿Cuántas veces cuando enfrentamos conflictos, pruebas o más, queremos que la respuesta venga de inmediato? Pero sabes, Dios tiene propósitos. Y en estos tiempos en que estamos nuevamente con tantas dificultades, porque nuestras autoridades se dan la tarea de hacer lo que es incorrecto, lo que está en contra de la voluntad de Dios, respaldado por sus ideas, sus pensamientos, por su mucho conocimiento, su posición. Pero sabes que Dios lo permite. Por eso vemos que cada día al parecer empeoran las condiciones. En lugar de centrarse en hacer lo correcto, buscan lo que les agrada, lo que les conviene. Pero Dios tiene un propósito. Entonces mira lo que dice Éxodo 7, del 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Mira qué promesa. Multiplicaré. Mira esto. Multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Dice, verán mi poder y mi gloria será manifestada. Entonces, y Faraón no les oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Versículo 10 al 13, Éxodo 7, del 10 al 13. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Seguimos, Éxodo 8, del versículo 1 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti,
sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Mira esto, ¿realmente estaban ayudando o empeorando el problema? Sabes que aquellos que tratan siempre de ir en contra de la voluntad del Señor, al final resultan haciendo su voluntad, les parezca o no. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Al parecer, ya se ha resuelto. Porque mira, te puedes imaginar esa inundación de ranas donde vayas. Al momento de levantar las cobijas para recostarse lleno de ranas, al momento de abrir, me imagino un recipiente con alimentos lleno de ranas. En el calzado, en la ropa, está lleno de ranas. Entonces es una situación bastante complicada. Entonces al parecer, mira lo que dice Faraón. Oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Mira, al parecer era algo urgente. La presencia de ranas en todos los lugares. Al parecer esto había afectado bastante a Faraón, a tal punto que le dice, pide favor para que oren a Jehová para que quite las ranas, y entonces dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus canastas, y que solamente quede en el río. Y él dijo, mañana. Es impresionante como si había sido una plaga, algo terrible. Pero que dice Faraón, no, déjamelas todavía otro día, para disfrutarlas. Es impresionante. Y él dijo mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Versículo 15, Éxodo 8:15 en adelante. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, mira esto, qué impresionante. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara, y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Impresionante. Muy bien, las ranas ya no están, pero ahora son piojos. Y están en todo lugar, en el cuerpo, en los lugares, mira, en los espacios, está lleno de piojos. Es impresionante cómo el ser humano puede en su momento soportar por sus pensamientos, por imponer sus ideas, todos los males que en su momento se les presentan. Entonces mira esto. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es esto. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mira qué impresionante. Versículo 31 y 32. Y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin quedar una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Mira qué tanto ha pasado ya. Una de las peores, ranas, piojos, ahora moscas.
Impresionante. Sin embargo, el faraón está endurecido y en su postura de hacer su voluntad. Cuanto vemos en su momento, de aquellos a quienes se requiere en su momento, el cambiar sus mentalidades y pensamientos, pero son la autoridad. Son quienes están en el mando y en el poder. Mira esto. Seguimos, Éxodo 9, del versículo 8 en adelante. Y Jehová Dios dijo a Moisés y a Aarón: tomen un puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres. Salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y pusieron delante de Faraón, y lo esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Otra más, versículo 34, Éxodo 9, 34 y 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endureciendo su corazón, y él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Mira qué impresionante. Ahora, granizo y truenos. Sin embargo, el faraón, el líder, está decidido a que se haga su voluntad. ¿En algún momento pensó en el pueblo? No. Él pensaba en él, en su orgullo, en sus ideas, en sus pensamientos. El endurecimiento, mira, en verdad clamamos por misericordia del Señor sobre aquellos que no atienden a la voz de Dios en el momento en que Dios les habla. Mira su actitud. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho dice por medio de Moisés. ¿Hasta qué punto llega? Mira, Éxodo 10, del 28 y 29. Y le dijo Faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate de que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Ahora viene un momento tan especial, tan difícil, en que este faraón tiene que entender los propósitos de Dios y darse cuenta en verdad que hasta hoy se mantuvo firme, no importándole, porque eso pasa. No le importaba en ningún momento su pueblo, su nación. Él quería que se hiciera su voluntad. Éxodo 11, del versículo 4 en adelante. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual no hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Mira, me goza que en todo el proceso, en todas las pestes, las plagas que fueron manifestadas sobre Egipto, no afectaron al pueblo de Dios. Aún ese tiempo de oscuridad, donde nadie podía verse, el pueblo de Dios tuvo luz. Y en todas las plagas, estas plagas, ninguna de ellas, gloria sea su nombre, afectaron al pueblo de Dios. Porque Él hace la diferencia. Pero muchas veces también nos acomodamos. Y el punto aquí, hoy y siempre, es tener misericordia por quienes no le conocen, que realmente están pagando las consecuencias de las malas decisiones de nuestras autoridades. Sus acciones, por supuesto, ya tendrán su recompensa, porque es así. Todo lo que se siembra se cosecha. Pero en su momento, todos los que sufren por las malas decisiones de aquellos que deberían de, mira esto, sobre todo de modelar la misericordia de Dios en cuanto a hacer lo que es correcto. Éxodo 12, del 29 al 33. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto, hablando del pueblo de Egipto. Porque volvemos al punto, el pueblo de Dios está protegido. A ellos ni las plagas, ni la muerte de los primogénitos les afectó. Él hace diferencia, esa es la palabra del Señor. Él sabe, y aparte, y hace la diferencia entre el justo y el que es injusto. Pero mira el pueblo, todo el pueblo de Egipto está ahora, mira esto, clamando, porque no había casa donde no hubiera muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel, y vayan, sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Realmente necesitaba Faraón perder a su hijo para entender que estaba actuando en rebeldía contra Dios. ¿Cuánto necesita padecer un líder o la autoridad para darse cuenta que está desobedeciendo a Dios? Dios tenga misericordia de ellos, en verdad, de todos quienes estamos en autoridad, cuando nos rebelamos, porque las consecuencias son terribles. En este caso, mira, Faraón ha perdido a su primogénito, y todo el pueblo de Egipto también. Y es hasta ahí donde decide hacer la voluntad del Señor. Oramos siempre, en verdad, para que Dios abra el entendimiento de nuestras autoridades antes que les lleguen las consecuencias de sus malas decisiones. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan y sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Ahora bien, al parecer hasta allí Faraón ha entendido que el actuar en desobediencia a Dios, la autoridad ha entendido que actuar en desobediencia a Dios trae graves consecuencias. Pero no es así. Mira Éxodo capítulo 14, versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mira, ven las condiciones, ven las situaciones que están pasando y tienen temor. No se acuerdan de la promesa del Señor, no se acuerdan, en verdad, de la manifestación de Dios a favor de ellos, cuidándolos, apartándolos de las plagas, de la muerte de los primogénitos y demás. Mira, en verdad que el cristiano, el Hijo de Dios, debe de estar seguro y confiado siempre en Dios, porque Él hace la diferencia entre el justo y el injusto, entre el pecador y el no pecador. Abraham se lo decía: tú no tratarás de igual manera al pecador que al que no lo es. Entonces, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira cuánto necesitamos los siervos y siervas del Señor,
hijos e hijas de Dios, estar firmes en sus promesas. El saber que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho y hará. Pero el pueblo está enfrascado en querer volver a la esclavitud, volver al pecado, volver a los sacrificios y al maltrato. Esa es la opción. Y Moisés dijo al pueblo, estamos en el versículo 13, Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Gloria al Señor. Porque los egipcios que hoy han visto nunca más y para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Sí, las condiciones han empeorado, las condiciones sociales, mundiales y más, los conflictos, la violencia, la corrupción, el pecado y el mal uso y abuso de poder. Pero ¿qué hacer? Estar seguros que Dios tiene propósitos y mira esto, y tener, en verdad, te lo digo de esta manera, misericordia por aquellos que estando en autoridad no hacen la voluntad del Señor, porque les viene ya el pago por sus obras. Entonces, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más y para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Versículo 18. Éxodo 14, 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Habrán y han habido siempre las muestras de la manifestación de Dios a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Entonces, nuestra fe debe de ser fortalecida en estos tiempos para saber que Dios está tocando la vida, está hablando y exhortando la vida de las autoridades, llámense presidentes, llámense gobernadores, llámense alcaldes. Mira esto, Dios les está llamando y les ha mostrado su gloria para que hagan con su pueblo de acuerdo a su voluntad. Entonces, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Hasta cuándo, en verdad, se darán cuenta que se han levantado en contra del pueblo de Dios y que están a punto de pagar las consecuencias? Mira, lo decía al principio, las plagas, aún la muerte de los primogénitos. Pensaba en su momento que habían afectado a Faraón y que había decidido no molestarles más, pero va a perseguirles y a hacerles, dice él, tratar de regresarlos nuevamente a la esclavitud.
¿Sabes, en verdad, qué difícil situación la de ellos? Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Trastornó el campamento de los egipcios, ¿sabes? La realidad es que ya no sabían qué hacer. En otros casos, lo hemos visto en la palabra, los soldados se volvían y se peleaban unos contra otros, como suele suceder, porque se mantienen convenios en contra de lo que es correcto, pero se pagan las consecuencias y entre ellos mismos se vuelven enemigos. Entonces, quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. ¿Sabes? Es la realidad de lo que les espera a aquellos que estando en autoridad debieron de poner la voluntad del Señor en ella para hacer de acuerdo a la voluntad del Señor. Las consecuencias están ya a la puerta. Dios tenga misericordia de ellos. Porque mira, en este caso, los enemigos no quedaron ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En realidad, ¿qué necesitamos como hijo de Dios para creer en sus promesas? Para saber que aun cuando las condiciones se han empeorado de tal manera, guiados por las malas autoridades, la mala ejecución de la autoridad, de la justicia y más. Y entiendo muchas veces al siervo del Señor cuando le dice: ¿por qué me haces ver esto? Todo está mal, la justicia no se practica, el favor, la misericordia se ha quedado a un lado, y la imposición de leyes que van en contra de la voluntad del Señor. Pero el Señor le dice a Habacuc: mira, porque haré en tus tiempos algo grande que si te lo digo no me lo creerías. Pero clamamos una vez más por la misericordia del Señor sobre nuestras autoridades y sobre quienes ejercemos autoridad, para ponernos en la brecha y, por supuesto, pedir sabiduría para hacer lo que nos corresponde y honrar la posición de autoridad que el Padre nos ha dado. Ahora bien, mira esto. Siempre hay casos extremos de autoridades que creen que están ahí por su voluntad, mira esto, por el respaldo de aquellos que dicen ser su respaldo y al final solo les utilizan para sus ideas y pensamientos. Pero ¿hasta qué punto llegan aquellas autoridades que no son guiadas por Dios a creer que todo lo que hacen es por su esfuerzo, por su mucha sabiduría, o por su mucha preparación, o por su mucho respaldo humano? Qué lejos están de la verdad. Mira un caso bastante particular. Daniel, capítulo 4, versículo 24 a 37. Esa es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da al que Él quiere, a quien Él quiere.
Sabes, es más que claro, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Él han sido establecidas. Quien está en autoridad es porque es la voluntad de Dios con propósitos. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. Acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué impresionante. Le había sido prevenido las consecuencias que tendría de actuar de esa manera. Pero vuelvo a sus pensamientos. Mira lo primero que dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mira el orgullo de este rey, que dice que todo ha sido hecho por él, por su fuerza, por su voluntad. Sabes que realmente nada se puede hacer sin la voluntad de Dios. Sin embargo, él toma todo el poder y la autoridad y la pone sobre él mismo. Y habló el rey y dijo, estamos en Daniel 4:30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, mira lo que dice. Estamos en Daniel 2:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue dada. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Entonces, nos dice la palabra también que debemos de orar por nuestras autoridades. Y orar a tal punto que Dios tenga misericordia de aquellos que no se sujetan a hacer lo que es correcto, porque las consecuencias están ya a tocar a la puerta. Tanto tiempo Dios les ha hablado, porque sabes, no hay lugar en la tierra donde el nombre de Jehová no sea mencionado, las buenas nuevas no estén declarándose en ese tiempo. Ya allí, en esos lugares de gobierno, en los sitios,
tan particulares, la palabra y la presencia de Dios ha llegado para exhortar antes que vengan los tiempos difíciles y el pago de las consecuencias. Ahora bien, sobre el pueblo de Dios, en su momento decimos, estamos ya cansados de ver lo mismo, de que parece que no hubiese un cambio, en su momento que nuestras oraciones no son escuchadas. Oramos por nuestras autoridades, oramos para que Dios les dé la sabiduría para gobernar de acuerdo a su voluntad. Pedir misericordia antes que vengan los días malos sobre ellos. Porque sabe, los hijos de Dios, lo sabemos, estamos guardados. Dios nos guarda y el enemigo no nos toca. Escrito está también que este es el tiempo en que Dios mostrará quiénes le sirven y quiénes no. Pero ahora vuelvo a la seguridad que el Padre nos da como pueblo. Josué 24:7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Jueces 4:3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová por aquel tenía 900 carros, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Cuántos años llevamos ya sufriendo las consecuencias de la corrupción, de la opresión, del abuso de autoridad? ¿Cuántos años ya? En este caso, 20 años. Sabes, pueblo de Dios, necesitamos clamar cada día a Jehová por su misericordia, por su favor sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Y Él manifestará su poder, está manifestando su poder. Sobre todo, Dios tenga misericordia, vuelvo a ese punto, sobre nuestras autoridades, sobre aquellos que sabiendo hacer lo malo, lo siguen haciendo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Dice la palabra que hay de aquel que a lo malo dice bueno y bueno y malo, bueno malo, porque dará cuentas de ellos. Entonces tomémonos un tiempo para orar y clamar por misericordia sobre nuestras autoridades, porque estamos en el tiempo de las consecuencias. Salmo 22:5. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Sabes? Siervos y siervas del Señor, que aún pasamos momentos difíciles y pruebas tan difíciles que Dios permite para fortalecer nuestra fe, pero seguimos confiando en su derramamiento, en el derramamiento de su presencia en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Salmo 107:6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Salmo 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, amado hermano, estamos hablando el día de hoy de la manifestación del poder de Dios a favor de su pueblo. No cansemos, no cesemos de orar, porque Dios tenga misericordia de su pueblo. El orar para que nuestras autoridades pidan la sabiduría a Dios para gobernar en el puesto que estén, para evitarse ciertamente todas las consecuencias que ya están a la puerta. Clamemos al Señor, porque sabemos que Él marca la diferencia, lo decimos, entre sus hijos y quienes no lo son. Y su promesa para sus hijos, Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. La exhortación: el Señor está siempre con sus hijos, para guardarlos, para bendecirlos, para no desampararlos, dice la palabra. Así que viendo lo que sucede, mira, Dios nos permite que pasemos estos tiempos para orar por su misericordia, porque seguro estamos que Él se manifestará a favor de su pueblo, de sus hijos, poniendo cada cosa en su lugar. Salmo 37:34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra
Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y Salmo 91:8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Sabes? Escrito está que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho y hará. Así que, amados siervos y siervas del Señor, hijos e hijas de Dios, es el tiempo de orar, de clamar a Dios por su misericordia sobre nuestras autoridades. Porque son seres humanos también. Recuerda que Cristo vino para que nadie se perdiera. Sabemos que algunos de ellos han hecho ya lo increíble, lo indecible. Pero Dios tenga misericordia de ellos. Y recordar también que Él nos guarda, nos bendice y nos prosperará. Estamos asegurados. Quiero terminar en Éxodo 14, del versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los enemigos que hoy han visto nunca más y para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces, sin temor y en firmeza, para ver la manifestación de Dios en este tiempo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y segundo libro de Crónicas 7, 14 y 15. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si realmente nos humillamos como pueblo de Dios, para orar por su misericordia, por su favor, agradecidos por su cuidado, por su misericordia cada día sobre sus hijos, sobre sus siervos. Pero también si clamamos por la misericordia, créeme, sobre nuestras autoridades. Tienen familia, tienen hijos, tienen descendencia. Para que Dios toque sus vidas y en verdad se arrepientan y expulsen de esos lugares. Yo lo declaro sobre la presidencia, sobre las gobernaciones, sobre el Congreso. Una sanitización de esos lugares llenos de mentiras, de engaños, de vicios, de pecados, de corrupción y más, para que Dios manifieste su poder sobre esos lugares. Necesitamos reconocer. Lo dice entonces, segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. ¿Saben? Necesitamos reconocer también cuando nos equivocamos, cuando fallamos. Escrito está: sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, nada justifica, ¿sabes? El pecado de otros o aún de las autoridades no justifica nuestro pecado, el que pequemos. Y alguien decía: yo no pago los impuestos porque solo se los roban. Caen en el mismo proceso de robar. Entonces, y se vuelven de sus malos caminos, ¿sabes? Estamos en tiempos donde una de las mayores demandas que el Padre tiene para nosotros es santidad. Escrito está: sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, necesitamos buscar cada día estar a cuentas con el Señor, confesar nuestros pecados, reconocerlos, confesarlos y apartarnos de ellos, para poder creer en sus promesas de misericordia sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia hasta por 1000 generaciones. Pero también clamar y orar por misericordia sobre aquellos que están en pecado, en mentiras, en engaños, en vicios, para que se arrepientan antes que vengan las consecuencias. El orar para que Dios tenga misericordia de todos. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Y al igual, yo sé que si tú no has aceptado a Cristo, todo lo que te digo no tiene sentido para tu vida. Porque se necesita realmente ser hijo de Dios para entender su palabra, para percibir su palabra y para hacer su voluntad y ser hecho hijo de Dios. Entonces, una nueva vida, un nuevo tiempo. Así que si no lo has hecho, yo te pido que recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces serás hecho hijo de Dios.
y vendrán cambios sustanciales en tu vida antes que vengan las consecuencias. ¿Sabe? No creo en las casualidades. Sé que si tú que estás escuchando esta tarde no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, este es el tiempo que lo hagas. Yo quiero pedirte, cierra tus ojos y con convicción repite conmigo: Señor Jesús, hoy voluntariamente te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renuncio, dilo, renuncio a toda maldición y a todo pecado. Y te doy gracias porque hoy soy tu hijo. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, gracias por este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a que quede guardada en nuestro corazón para ponerla por obra, y tomémonos ese tiempo en verdad para ponernos a cuentas, para estar a cuentas con el Señor y poder interceder por aquellos que no le conocen, por aquellos que están en necesidad, y también el llamado, de acuerdo a la palabra del Señor, a orar por nuestras autoridades. Así que el Señor os bendiga. Estamos siempre dispuestos a hacer la voluntad del Señor para honrarle y para hacer su voluntad en todo momento. Bendiciones.